Hola y bienvenidos al podcast La Vid Verdadera. Me llamo Daniela López y ese es nuestro primer episodio y estamos muy emocionados y privilegiados de tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes temas sobre Cristo que los pueda motivar y que puedan aprender algo de esto. En este momento tenemos a un invitado muy especial que es mi pastor Dagoberto Rabanales. Es pastor de la iglesia Jesús es el Señor y ha servido por 26 años ya. Y estamos muy agradecidos de tenerlo aquí hoy, hermano, de que nos pueda acompañar, que nos pueda dar su tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Dani, y estoy agradecido con Dios por tener este privilegio de poder estar también aquí y con el propósito de que en realidad sea una bendición que alcance a muchas personas que van a estar viendo y para que nosotros seamos ese canal de bendición Sí. para todas esas personas que lo declaramos en el nombre de Jesús. Bueno, cuéntenos de usted, de su niñez, de su juventud, ahí por ahí, de dónde nació, de su esposa, cómo la conoció, cuántos hijos tuvo. Pues mis papás fueron muy buenos padres, no tengo eh, ninguna una mala imagen de ellos en ningún tiempo. Pues yo sé que hay casos, hay historias donde el papá fue borracho, golpeaba, pero no. Con nosotros no pasó nada de eso. Y pues de ahí vengo yo, estoy muy agradecido con Dios de la familia de donde vengo, porque somos una familia unida y nos llevamos bien con mis primos y todo. Qué bueno. ¿Y dónde conoció a su esposa? Mi esposa era mis vecinos. Ahí vivía ella y pues éramos vecinos y nos vimos como crecer y pues no pasaba nada hasta que llegó el día en que pues Dios quiso y empezamos a platicar y pues nos casamos también. ¿Y cuántos hijos tuvo, hermano? Nosotros tenemos 4 hijos que pues es la herencia, es la bendición que nuestro Dios nos dio. Entonces, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Mi encuentro con el Señor fue una experiencia muy bonita, de la cual pues yo creo que nunca se me va a olvidar, porque yo salía normalmente como todos los demás compañeros, amigos, salía a caminar a la calle, al pueblo, y una tarde encontré a un hombre y era el pastor. Y empezó a platicar conmigo muy amablemente y de una manera que me sentí realmente atraído por las palabras que me decía y me habló del amor de Jesucristo y que cómo él había sufrido y había muerto en la cruz del Calvario y no solamente eso, sino que también me dijo que todo esto lo hizo por usted. Y cuando me dice eso, que lo había hecho por mí, me dijo también, y quisiera usted aceptar a Jesús como su Salvador, pues Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces yo le respondí, si Jesús hizo todo eso por mí, ¿por qué había de rechazarlo? Yo sí quiero aceptar a Jesús, porque Él ha hecho mucho por mí. Y ahí es donde acepté a Jesús, no adentro de un edificio, sino que así en la calle. Y y mi pastor oró por mí y ahí empecé a congregarme. Y en el principio de su convertimiento, ¿no tuvo unas luchas o victorias que pasó en el principio? Las luchas, en realidad,
son como normales para todos, como una lucha de sí mismo. Dentro de cada individuo hay una lucha porque para dar este paso y ahora haya un cambio en la vida, en todos sus hábitos y costumbres que trae. Y yo tenía luchas porque pues era una persona como todos. Entonces esto era la lucha que yo tenía, que estarme aguantando de salir con mis amigos y luego de vencer también todos los obstáculos, como de cambiar mi manera de hablar y todo eso. Y así que no tuve luchas con otras personas. Mi papá, cuando yo le conté, él me dijo: todas las cosas tienes que hacerlas bien, y eso es todo lo que tienes que hacer. Pórtate bien, haz bien todo, y porque yo creo que eso es lo que necesitas hacer. Así que más bien solamente me aconsejaron. ¿Y cómo fue su crecimiento en la vida cristiana, ya que empezó a congregarse más? Sí, cuando yo empecé a congregarme, oía las predicaciones que decían que el que por carne entra, por carne sale. Entonces a mí me afectaba esa palabra, porque sentía que me estaban mirando como que yo había llegado a la iglesia por alguna de las hermanas jóvenes que estaban ahí. Entonces me fui al altar y fui a orar y le dije: Señor, cuando ya me case, entonces regreso. Y eso fue lo que pasó. Después de ese día, de esa oración, ya no regresé a los cultos, yo no me congregué más. Y mi esposa, para entonces, en ese tiempo, pues éramos vecinos nada más. Y ya empecé a caminar como los demás. Y ahí fue donde sucedió eso de que empezamos a platicar y nos hicimos novios y nos casamos. Y ya casados es donde sucedió que hicieron un baile, algo cerca de nuestra casa, y yo le dije a mi esposa: vamos al baile. Y ella me dijo: no, porque ya te tengo conmigo, ya me tienes, entonces ¿para qué queremos problemas? Si a lo mejor voy a bailar con alguien que por quien vayamos a tener problemas, entonces mejor quedémonos en la casa y no nos va a pasar nada. Como 2 semanas después volvió otra vez a haber otro baile, y es aquí donde volví a decirle yo lo mismo. Entonces, cuando ella me volvió a decir también las mismas palabras, de que me parecieron siempre muy sabias de su parte, de decir que que no deberíamos de ir para cuidar nuestro matrimonio. Entonces le dije yo que estaba muy bien, estaba de acuerdo con ella. Y entonces, después de esa noche, reaccioné, recapacité, medité y dije: yo le hice una promesa a Dios que ya casado regresaba. Entonces hablé con ella y le dije: yo voy a regresar a la iglesia, y yo me voy a reconciliar con el Señor, y si quieres ven conmigo, y si no, quédate en casa, porque para ir a la iglesia quiero que seas libre, que sea de una manera que tú quieres ir. Y si algún día sientes la necesidad de aceptar a Jesucristo en tu corazón, hazlo, no porque yo te presione, sino porque tú lo sientes en tu corazón. Y así que fuimos la primera vez, fuimos al culto, y yo iba bien decidido, y me reconcilié con el Señor, y 2 semanas después ella aceptó a Cristo. Eso fue en el 1975. Y de ahí empiezan los privilegios que tuve en la iglesia, porque fui bautizado en el mes de septiembre, y yo me reconcilié y acepté a Cristo en el mes de mayo. En el mes de septiembre nos bautizaron. En el mes de diciembre
hacen elecciones para líderes en la congregación, entonces me eligieron a mí como líder de jóvenes. Y ahí es donde tuve unas experiencias, pero poderosas, maravillosas, que en realidad solamente los que han tenido esta experiencia lo van a comprender con mucha facilidad y van a saber realmente lo maravilloso que es. Y nosotros empecé a trabajar con los jóvenes y empecé a decirle a Dios, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no sé, como Salomón, no sé cómo entrar o cómo salir. Y ayunar. Y empecé a ayunar los sábados. Así que yo en mi oración le dije al Señor, Señor, tú traes a los jóvenes, porque esa fue una de las señales que yo le pedí para que me mostrara que si en realidad era un asunto en el que era su propósito para mí. Y fui el primer día, el segundo día, o sea, una vez por semana, y al tercer día de ayuno llegó un joven. Al siguiente día de ayuno ya llegaron 3, y después de ese día ya llegaron todos los jóvenes. Y yo no invité a nadie, sino que ellos llegaron. Solos llegaron. Yo no les dije nada, yo estoy ayunando, nada de eso, sino que ellos. Entonces entendí y pude saber que Dios estaba obrando y que era un propósito de Él para que yo pudiera servir. De ahí para adelante tuvimos experiencias realmente maravillosas, como los tratados no nos alcanzaban, porque después de estar ayunando y volví como de tenerlos a todos ahí, yo dije, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué paso es el que sigue? No sé cómo hacerle. Y y él mismo me reveló que había que ir a evangelizar a las casas, a las calles. Y empezamos a evangelizar y evangelizamos todo el vecindario. No dejamos ni una casa sin ir a tocarla y hablarles de la palabra de Dios. Tuvimos experiencias muy bonitas y algunas personas aceptaron y lloraban, y ese era el grupo de jóvenes que se movía en ese tiempo. Después de eso cuando terminamos de evangelizar, seguimos haciendo cultos en las cruces de las calles, y ahí nos poníamos a predicar. Entonces los tratados no nos alcanzaban. Nosotros repartíamos tratados como hacíamos los cultos en domingo, cuando toda la gente sale de compras o a pasear, y ahí ya nos aprovechábamos nosotros para evangelizar y repartir los tratados. Y también teníamos tanto éxito, tanta bendición, que pues esa es la experiencia maravillosa que tuve yo con los jóvenes, y para la honra y la gloria de Dios, aquí estoy y puedo tener esa experiencia y hablar de ella, no porque me lo contaron, sino porque yo lo viví. Y qué bendición que usted ayunaba y que oraba, y esas herramientas poderosas que tenemos para buscar de Dios, porque Él nos escucha y Él responde, así como mandó a todos esos jóvenes sin que usted los buscara, ¿verdad? Es muy Así bonito la gracia de Dios, de cómo Él nos escucha y nos bendice. Sí, es en realidad, yo creo que para un consejo para todos los cristianos, Sí. porque todos hemos sido llamados con un propósito. Amén. Y cuando alguno de los cristianos es elegido, es nombrado, mi consejo será que haga esto, que Ayune y ore. Sí. ¿Y cuál diría usted que sería su versículo favorito o persona que lo ha ayudado en tiempos difíciles? Pues
Mi versículo realmente favorito está en el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo sentía siempre que debería de tener siempre ese cuidado de, de tener bien mi relación con el Señor. Y esa es lo que, como una ancla para mi fe en mi relación con el Señor. Amén. ¿Y en qué otras áreas sirvió en la iglesia? Ya estando ahí, después de los jóvenes, sí estuve de diácono y también serví de maestro de, de escuela dominical y, o sea, dándole clases a los niños. Y también fui líder de evangelismo. Siendo líder de evangelismo, tuve una experiencia pero muy interesantísima, muy especial que sí quiero recalcarla o hablar de eso porque en realidad el propósito es de darle la honra y la gloria a Dios, que el nombre del Señor Jesucristo sea muy exaltado. Y aquí cuando fui nombrado para ser líder de evangelismo, las personas que eran mi equipo, yo era el joven y ellos eran ya mayores. Entonces ellos tenían carro y yo no. Entonces ellos fueron los que en realidad se pusieron a mis órdenes. Pues no era para mis órdenes, sino que era la orden del Señor. Sí. Y así que nosotros tuvimos dos experiencias. Fue que tuvimos un culto de que andaban unos hermanos músicos de aquí de McAllen, Texas. Estaban allá en Guatemala y llegaron cerca de donde nosotros somos. Y entonces lo que pasó que los hermanos se dieron cuenta de eso y dijeron, ¿por qué no lo vamos a traer? Y pues fuimos, hablamos con ellos y llegaron. Y salimos a anunciar en los carros de los hermanos el culto que iban a venir, que iban a estar ahí presentes los hermanos de Estados Unidos, de Texas, y total, anunciamos, porque el evangelio eso es, anunciar sí. Que lo demás Dios se va a encargar. Amén. Y esa noche aceptaron 25 almas, 25. Wow. Fue una experiencia muy interesante, cómo Dios se glorifica cuando estamos nosotros sirviéndole a Él, conscientes de que Él está en el asunto. Sí. No es un asunto de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. La siguiente experiencia es que nos pusimos en oración y que queríamos hacer una campaña. Invitamos a un hermano también salvadoreño que estaba aquí en Estados Unidos. Y pero él estaba en El Salvador. Y nos comunicamos con él y organizamos la campaña y vimos la gloria de Dios, porque cuando se fue organizando la campaña empezó toda la iglesia a ayunar y a orar. Todos trabajando, un solo equipo en toda la iglesia, todos los que nos congregamos, que éramos un poco más de 200. Y colaborando en lo que era finanzas y todo lo trabajamos. Y se llegó el día, porque fue una semana de campaña. Y empezó la gente a llegar de una manera asombrosa, de todos los lugares vecinos llegaba la gente, y en esa semana tuvimos 93 almas que aceptaron a Cristo, y el predicador estaba realmente, dijo, de veras que ustedes han ayunado, han orado, Dios ha respondido, porque he estado en muchos lugares
pero la bendición no ha sido tan grande como aquí en este lugar. ¿Por qué no hacemos una semana más? Pero nosotros le dijimos que no, que estaba bien así, que pronto haríamos otra campaña en otro año. Así que esa experiencia es la que quiero enfatizar en esta oportunidad, porque realmente nosotros pudimos ver la gloria de Dios, porque en realidad el milagro más importante que el ser humano puede recibir es el milagro de su salvación. Así que vimos eso, vimos la gloria de Dios y nos gozamos de una manera tan especial. Y eso es en las áreas donde yo estuve sirviendo al Señor en la iglesia en Guatemala. Y lo que podemos recalcar aquí de esto es que también de nuevo ustedes ayunaron y oraron, pues como dijo. Y para todos los que estén mirando, que estén teniendo tiempos donde no se pueden decidir de algo difícil, acuérdense de que Dios está ahí y que ustedes le pueden hacer esa oración y que pueden ayunar, que son herramientas muy grandes que nosotros tenemos como cristianos para poder agarrar esa respuesta de Dios. ¿Verdad, hermano? Amén, Sí. amén. Sí, yo también quiero motivar a todo el pueblo cristiano y especialmente los que van a estar viéndonos. Esa es una herramienta, es realmente un cristiano necesita, de la manera como lo quiera entender, necesita orar. Porque, Sí. porque hay muchos propósitos por los cuales la oración, y es también la palabra de Dios nos insta a que oremos en todo tiempo. Así que vale la pena poner en las manos de Dios todos nuestros proyectos y nuestras vidas y nuestro matrimonio y nuestras familias. Así que eso es un consejo muy importante para todos los cristianos. Y ahora para ir como en una dirección más diferente, ¿cuál fue el propósito o por qué decidió venirse a los Estados Unidos? Bueno, cuando yo me vine para acá, no fue fácil porque yo siempre he estado muy ocupado con privilegios en la iglesia. Y para mí abandonar un privilegio, eso como que nunca ha estado en mi corazón. Me invitó uno de los hermanos que había venido ya y que venía otra vez, y me invitó a que yo me viniera con él. Me dijo, vámonos hermano, yo lo estimo, y le dije yo no, porque ahorita estoy sirviendo en la iglesia hasta que termine el tiempo que yo tengo que estar sirviendo, entonces yo lo haré. Y de ahí es donde se llegó el día y pude orar también pidiéndole al Señor su dirección, Amén. si era esa su voluntad. Y así fue como pues llegó el día en que me vine para acá. ¿Y cómo se sintió su familia, su esposa, sus niños de esa decisión tan grande que los iba a dejar, me imagino, ¿verdad? Es un asunto muy delicado, muy triste, muy duro, porque dejar sus hijos pequeños, a su esposa, Familia. en realidad es ahí donde él necesita realmente que Dios lo fortalezca y tener un corazón muy duro para poder hacerlo. Y cuando yo me vine de allá, me programé yo mismo diciéndome, no debo de ver a mis hijos cuando empiece a caminar para afuera de la casa. Y así lo hice, y yo los miré, y yo sabía que era esto como la última vez para ese lapso de tiempo, y y me vine. Cuando me volteé, ya no volteé para atrás. No quería mirarlos, porque si los miraba yo decía, no me voy a ir. Y así pasó, me vine, y y llegué aquí, gracias a Dios.
luego que llegué aquí empecé también la experiencia sigue, Sí. porque cuando llegué aquí yo me sentía metido en un edificio que si miraba para afuera era un vacío y por eso era un asunto de la soledad que yo tenía. Había más gente ahí, pero ese era un asunto muy, muy personal, que yo me sentía muy solo, lejos de Sí, ellos. me Y, imagino. y era muy triste. Sí, y nadie quiere dejar su familia, ese es algo muy duro que usted pasó, pero por un propósito que Dios lo trajo, ¿verdad? Y que llegó hasta este lugar, pero como en el principio cuando llegó a los Estados Unidos, ¿en qué área llegó? Yo llegué a San Francisco y ahí, estando ahí, no conocía nada. Solamente conocía a los que vivían ahí, pero ni bien no los conocía bien porque por primera vez los estaba mirando y solamente había mi sobrino que se llama Víctor y y él me ayudó. Y el primer día que amanecí ya aquí, ahí en San Francisco, todos se iban temprano a su trabajo, entonces me quedaba yo porque no tenía, pues estaba recién llegado. Y Ah, era un asunto todo nuevo, todo distinto. Estar aquí es todo diferente. Y ahí es donde me puse a pensar, si no me congrego porque empezaron a pasar los días y yo sin conocer, yo no tenía tiempo para congregarme, para buscar a Ujú. Dios. Y eso era realmente Difícil. lo más difícil para mí. Porque Dios siempre ha sido mi prioridad. Y de ahí es donde, para un domingo que llegaron, porque trabajábamos todos los días Wow. y trabajábamos hasta en la noche. Había veces que regresábamos hasta las 12 de la noche y era mucho tiempo. Y cuando quedaron de llegar por mí a las 8 de la mañana un día domingo, entonces un día antes yo oré, le dije, Señor, me estoy muriendo y yo no quiero volver atrás. Y Espiritualmente. empecé a orar, empecé a decirle a Dios, mi vida sin ti no la quiero, yo quiero mi vida contigo. Y y necesito congregarme. Entonces para mañana cuando vengan por mí, si no vienen a las 8, es porque esta es la señal. Si no vienen a las 8 por mí como lo han prometido, entonces yo voy a ir a buscar, no conozco aquí todo, no sé, pero voy a ir a buscar un lugar donde congregarme. Y llegaron las 8, 8:10, 8:15 y no llegaron por mí. Y esta era la señal. Y le dije, Señor, esta es la señal que yo Te te pedí. fuiste. Y empecé a caminar. Y, y llegué a una iglesia y me dijeron, todavía no está abierto. Y toqué yo la puerta y toqué, por fin me contestaron y me dijeron ahí que no estaba abierto, que tenía que esperar una hora, pero de todas maneras pase adelante, me dijeron, me dijo el hermano que me recibió y me pasó a su estudio o donde él estudiaba la Biblia, su cuarto pequeño, y ahí empezamos a platicar y empecé a contarle mi historia y empecé a llorar. Y los dos lloramos porque el Espíritu de Dios se dejó sentir ahí, yo contándole, llorando y ya empezamos a orar los dos, y orando y llorando, y cómo la presencia del Espíritu de Dios se dejó sentir. Y después de todo ese tiempo que platicamos y oramos, pasó la hora y ya abrieron ahora sí el templo y estuve adentro por primera vez después de estar aquí esos no meses,
posiblemente un mes, me sentía yo realmente Refrescado, así. renovado, muy bien, muy Ujú. estimulado en todos mis sentidos. Sí. Y porque ya le dije a los hermanos mi historia, que tengo mi esposa, hijos, y los hermanos muy amables, oraron por ellos, oraron por mí. Y ya ahora sí sentí como Mucho mejor. cuando el pez que estaba fuera del agua, ahora sí entra al agua. Me sentí realmente Sí. muy bendecido y tuve esa experiencia ahí. Y ¿Y se empezó a congregar ahí o se separó un poco de la iglesia o cómo siguió con eso? estuve yendo ahí no por muchos días, porque ya luego conocí más hermanos y y lo cierto es que llegué a la iglesia Centro Evangelístico Otra iglesia Hispano, diferente. sí. Y ahí porque ahí mismo donde yo vivía, conocí a un hermano guatemalteco que él sí tenía carro y me dijo, todas las veces que hay culto voy a venir por ti para que no te quedes. Y a mí me da un poco de vergüenza, me da pena. Le dije, no, 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 me dijo. Yo ya conozco, ya sé todo aquí, así de que no te preocupes, vamos a la iglesia, yo vengo por ti. Y así empecé a congregarme ahí y me congregué como por 10 años. Varios años. Y también ahí tuve también experiencias muy importantes que sí vale la pena que todas las personas o el mayor número de personas posible lo sepan, porque seguimos con el mismo tema de que Dios es fiel y que Él Amén. escucha nuestra oración. Amén. Entonces, serví en la iglesia. El pastor me dijo, a usted Dios lo mandó para acá, yo necesito a alguien como usted. Y yo me quedaba pensando, todavía no sé por qué, pero aquí es donde yo sé que es Dios el que está en la vida de la persona. Sí. Así que Dios puso gracia en mí y ya empecé a trabajar. Ahí también serví de diácono, serví de líder de varones y Y usted dice que usted no sabía, decía no sé por qué, cuando el hermano le dijo que Dios lo había mandado, ¿verdad? Y es algo bonito que nosotros seguimos el camino de Dios, no ciegos, pero solamente mirando hacia Dios, porque Él tiene un plan muy grande por cada uno de nosotros y lo seguimos porque lo amamos y confiamos en Él. Amén. Y usted no sabía por qué estaba en esa iglesia, qué iba a hacer en esa iglesia, y Dios ya tenía todo planeado para usted. Así es, porque serví de consejero de los jóvenes y ya tener una relación con los jóvenes, pero una relación muy íntima. Todos los papás de los jóvenes me llegaron a tener mucha confianza y a cualquier lugar que ellos tendrían que ir, decían los papás que si yo iba, dejaban ir a sus hijos y si no, no. Entonces, mi pastor decía, ya hablaron con el hermano Dagoberto, porque si él no va a ir, no hay salida. Y, sucedieron cosas realmente como esas, que realmente me quedaba yo pensando, ellos pueden irse, pero no. Dios estaba manejando todo de esa manera, así que el aprecio fue muy grande de parte de los hermanos, no solamente los adultos, sino que los jóvenes nos
tuvimos una relación muy bonita y así que serví ahí también de consejero de jóvenes. Y después de eso serví como maestro de escuela dominical. Cuando ya serví de maestro de escuela dominical de adultos, servir en la escuela dominical para mí no fue solamente de dar la clase y eso era todo, sino que vamos a hacer actividades aparte de dar la clase de escuela dominical. Y ahí también tuvimos otra experiencia. Por eso yo sé que realmente que Dios es real y que Dios es un Dios de misericordia y de poder. Y promoví un evento de escuela dominical y llegó un pastor que venía de Petaluma, porque fuimos a hacer unos bautismos por allá, por esa área, y ahí pasamos a su iglesia y ahí nos conocimos y ahí le contamos que íbamos a tener ese evento de escuela dominical y él fue. O sea que él era como un invitado, pero no invitado a predicar ni a nada de eso, sino que él llegó también de que él dijo yo quiero ir. Y estuvo ahí con nosotros y tuvimos esa experiencia en la escuela dominical. Realmente fue una cosa muy bonita, todo se desarrolló bien y el pastor que estaba de visita dijo, nunca había estado en una escuela dominical, en una experiencia como esta que he tenido aquí con ustedes y realmente ha sido para mí una bendición muy grande como poder trabajar en la obra del Señor y ver cómo Dios obra, y esta ha sido una experiencia muy bonita también. Qué bueno. ¿Cómo fue su llamado al ministerio de pastor? Desde un principio, cuando yo estaba ya congregándome allá en Guatemala, yo sentía en mi corazón algo bonito y yo veía a los pastores porque habían reuniones de pastores y en las confraternidades se juntaban las congregaciones y sus pastores y ahí miraba yo a los pastores y siempre sentía algo que me llamaba la atención de los pastores y así que sentía eso, sentía en mi corazón, pero realmente como que no, había algo que me detenía, pues estaba muy nuevo y no tenía algo o alguien que me estuviera motivando, promoviendo a eso, pero era algo que sí se lo platiqué a mi esposa y ella me dijo que ser pastor no era bueno porque dicen que se roba el dinero de los hermanos y que porque no le gusta trabajar es pastor. Y todas esas críticas pues son las que ella me dijo que se oían y que por esa razón ella creía que no. Pero de todas maneras yo seguí sintiendo en mi corazón eso y seguí adelante sirviéndole al Señor hasta me vine para acá, llegué a San Francisco y yo seguía sintiendo siempre eso, que por lo que mi esposa me dijo, sí, Dios sí tiene razón, pero yo por no trabajar no lo haré, no lo estoy haciendo, no lo haré. Y y por robarme el dinero de los hermanos, tampoco no cabe en mi corazón una idea de esas. Y o servirle a Dios por amor al dinero, no. Entonces, viví así. Y de esa manera yo seguía sintiendo en mi corazón ese deseo. Y cuando surgió para venirme para acá, para Delhi, mi pastor me dijo, es tiempo. Usted ha dicho que quiere servir a Dios, es ahora su tiempo.
aquí hay una oportunidad, así que tendrá que irse para allá. O sea que fui enviado para Delhi. Y de ahí es donde allá renuncié a mi trabajo, allá renuncié también a la congregación, o sea, yo sabía Lo sacaron que del nido. me sacaron de la congregación con una idea en mente de que aquí iba yo a servir también en la obra de Dios. Y así fue como llegué aquí a Delhi. Pues al principio no fue fácil. Yo pasé orando, ayunando un mes y yo estaba llorando, pues todos los días lloraba porque ahora sí me tocó que estar solo. Y los hermanos venían al culto, pero cada quien se va para su casa. Y a mí me tocó que estar solo y tenía esa lucha, me daba tristeza y de todas maneras seguía adelante y orando, orando, ayunando y pidiéndole siempre a Dios la dirección. ¿Es este tu propósito? ¿Es esto realmente a lo que tú estás llevándome? Y y el Señor me daba almas que aceptaban a Cristo y eso me fortalecía. El problema era de que cuando tardaban poco tiempo y se iban. Y así, cuando tuve la oportunidad de hablar con mi pastor y le dije, está pasando esto, la gente acepta, pero se van. Y él me dijo, y los que tiene que estaban ahí, que eran como 7 hermanos adultos, se fueron o están ahí. No, ellos sí están firmes. Entonces me dijo él muy sabiamente, esas son las 7 columnas que sostienen el edificio. Si esas columnas se van, salga huyendo porque le va a caer encima el edificio. No tiene caso que usted esté ahí. Y esa fue su respuesta. Y así que, bueno, hay que seguir. Y así, seguí, sirviendo. Y bueno, no fue fácil al principio. De todas maneras, eso fue en el 99. Y así que ahí venía. Y aquí es donde entra la primera oración, porque cuando yo veía todo aquí, el edificio no me gustaba, desde el principio no me gustó, porque las ventanas eran de plástico, era como una cosa muy barata, una cosa muy así, Chafa. sí, muy simple, muy sencilla, y decía, es para un Dios dueño de la plata y del oro, un Dios eterno, poderoso, grande, y estamos en un edificio realmente que no. Y ahí es donde no estaba conforme. Yo no estaba conforme. ¿Y como cuánto tiempo duró así que venía la gente, pero luego se iba? Como cuánto tiempo y se sentía muy derrotado usted, para decir, como cuánto tiempo. Pues no fue mucho tiempo, porque en realidad como un novato, como un principiante, tiene la idea de que todo va a correr Fácil. fácil y va a abundar todo y bueno, pero no es así. O sea, la experiencia que viví no es así. Fue una experiencia diferente. Y en esos meses, en los primeros meses, desde el mes de mayo hasta diciembre del 99, como no estaba de acuerdo cómo estaba el edificio, y les dije a los hermanos, de hecho no éramos muchos, éramos como unos 12,
Y les dije, vamos orando para que esta casa sea de la iglesia, sea nuestra. Vamos orando por eso. Y todos escucharon muy atentamente esa palabra. No solamente la dije, la creyeron y accionamos todos. En todos los cultos que hacíamos en el 2000, era una locura. Todos poniendo las manos en las paredes, todos los cultos. Orando, ayunando, orando, poniendo las manos. Nos poníamos aceite en las manos y pasamos orando un año. Y pasando el 2000, les dije, ya no vamos a seguir orando. Vamos a llamar al que le pagamos la renta y vamos a decirle cuál es nuestro propósito. Porque es tiempo de hablar con él. Y así fue, hablamos con él. Y cuando vino aquí al frente y platicamos y dijo, para eso me llamaron, me lo hubieran dicho por teléfono y no vengo porque no está de venta. Y nosotros solo agachamos la cabeza. Pero él se fue para la puerta de la salida. Y llegando a la puerta, no cabe duda que Dios lo tomó y le dijo, regrésate. Porque de ahí de esa puerta se regresó. Y dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar en eso, lo vamos a hacer. Y tiene usted razón. Y bueno, así fue como el comienzo de la primera respuesta de la oración, de que queríamos ser los dueños y que ese era un milagro. Y me imagino que, como dijo un año, ¿verdad? Tomaron orando. Y también usted que duró aquí cuando estaba sufriendo, bueno, como en soledad, que muy triste, que venían los hermanos y luego se iban. Todo eso tomó mucho tiempo de, podemos decir, sufrimiento, de dolor, pero en cada momento Dios estaba ahí, ¿verdad, hermano? Así en cada momento Dios estaba respaldándolos a ustedes, respaldando a usted. Y aunque duró mucho, puedes decir, Dios nunca para de obrar y aunque nosotros no estemos mirando, Él obra. Y no importa cuán tanto tiempo pase, Dios todavía está escuchando tus oraciones. Para los que están mirando, Él escucha las oraciones. Y no importa cuánto tiempo sea que pidió por algo, Él escucha y Él le tiene una respuesta para cada uno de ustedes, así como para el pastor, para los que se congregaban aquí, que oraron por esta iglesia. Así es, oramos y tuvimos la respuesta. Eso fue el principio. Y luego, y puedo decirles que tuvimos también experiencias de milagros, porque también dentro de mi corazón estaba eso de que ese conocimiento de que Jesús hace milagros, y yo oía que testificaban los que venían de otra ciudad y de otros lugares a que Dios había hecho un milagro, que Dios sanó al hermano fulano de tal en los lugares donde viven. En otras iglesias. En otras congregaciones. Entonces, me puse a orar y le dije, Señor, yo sé que tú haces milagros, pero haz milagros aquí con nosotros también, por favor. Porque yo sé, porque le creo, los hermanos están diciendo que haces milagros, que has hecho milagros aquí, que has hecho milagros allá. Y también nosotros queremos que tú obres los milagros aquí. Y le oré al Señor.
y como fuera una pausa de la oración por la iglesia para que fuera nuestra, vivimos, o sea que seguimos perseverando y viviendo nosotros Perseverando, amén. con la esperanza de que Dios se estaba glorificando. Así que oramos por milagros. Y también por eso que por esos tiempos tan largos que ustedes oraban, también aprendían ustedes otras cosas como la paciencia, que Dios le estaba enseñando a ustedes como paciencia y perseverancia también, que aunque ustedes no miraban que nada estaba en camino o fluido así rápido, ustedes seguían caminando firmes en el camino de Dios, y que porque ustedes sabían y confiaban que Dios iba a hacer algo. Así es, estábamos, porque esa es una de las cosas que de la obra del Espíritu Santo, que hace que se conecten las personas o los hermanos en la congregación con el mismo sentir, con el mismo propósito, sintiendo lo mismo, como dice la palabra, y eso es lo que hace que mueva la mano de Dios, porque ninguno pide algo diferente, sino que todos pedimos lo mismo, como en el día de Pentecostés. Así que las experiencias realmente, los testimonios ahora se cuentan porque Dios ha hecho milagros. Y así que nosotros oramos también y empezamos a tener milagros aquí. Oramos bueno, han sido muchos milagros, pero Algunos, cuéntenos. algunos que me recuerdo es que venía una hermana que se llama Margarita, y ella dijo: soy estéril, no tengo hijos, no puedo tener hijos. Me casé, me abandonó mi esposo por eso. Y sigo con la ilusión de que yo quiero tener hijos. Y pido oración para que el Señor Me dé ese milagro. haga ese milagro en mi vida y para que yo sea fértil. Y se casó. Y después de que se casó, ya estábamos nosotros orando por ella. Y de repente vino al culto y hasta sus manos levantó y dijo: quiero testificarles que yo voy a tener un bebé. Entonces todos nos alegramos mucho, y en realidad Dios hizo el milagro, porque no solamente tuvo la primera niña y después tuvo su varón. Y todos nosotros celebramos eso, nos gozamos mucho. Y pues es una cadena de milagros. ¿Qué otros milagros más ha visto usted aquí en la iglesia? Pues en realidad he visto, pues como una cadena, han sido muchas las misericordias de Dios, como ha obrado en muchas vidas. Pero uno de los más relevantes, como se congregaba aquí hermano Alfonso Silveira, y él pagaba una revista donde anunciaba de su trabajo, y ahí lo llamaron, y como él también puso el anuncio de la iglesia, entonces ahí estábamos siendo anunciados, y ahí es donde le llamaron que este hombre estaba sufriendo, tenía mucho dolor y caminaba encorvado o no podía caminar. Entonces así fue como se comunicaron con nosotros, y hermano Alfonso lo trajo a un culto de oración. Y cuando llegaron al culto de oración, él lo ayudó a entrar aquí a la iglesia. Y él quería que desde que entró, quería que orara por él. Y me dijo: pastor, ore por mí. Y le dije yo: espérate un momento, cuando sea el momento yo voy a orar, vamos a orar por ti. Y llegó el momento,
ya cuando estamos en el culto, llegó el momento de la oración, entonces oramos por él y, y le dije yo, Jesús ya te sanó. Y él no podía levantar la cabeza porque no podía, porque ese era su problema, su mal, su enfermedad. Y y, y le dije, levanta tus manos ahora. Y me dijo, no puedo. Levántalas en el nombre de Jesús ahora, levántalas. Y para poder mirarme tenía que hacer un esfuerzo y me miró y me dijo, no puedo, levántalo, Jesús ya te sanó. Y y empezó a enderezar sus manos, y conforme fue estirando Su cuerpo. sus manos, sus brazos, fue estirándose su cuerpo también. Y nosotros vimos cómo fue la obra que Dios hizo, porque lo vimos cómo se fue enderezando hasta cuando ya enderezó sus brazos, los tenía bien derechos para arriba, también su cuerpo estaba derecho para arriba. Wow. Entonces se salió, porque en ese tiempo habían bancas, y se salió de la banca donde estaba y empezó a caminar en el pasillo, en el espacio que hay entre las bancas para que pase uno al frente. Y empezó aquel hombre a caminar de aquí para allá y de regreso, y así estuvo caminando con sus manos levantadas y glorificando a Dios y diciendo, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Eso lo había oído yo nada más en otros testimonios, pero ahora lo estaba viendo. Y todos los que estábamos en el culto lo estábamos viendo. Y nosotros teníamos las manos levantadas, estábamos maravillados todos de ver cómo Jesús lo sanó. Y nos gozamos tanto y en realidad fue una experiencia pero muy buena que nosotros tuvimos aquí. Por eso sigo creyendo que Jesús está haciendo milagros. Amén. Aún si no nos ha llegado el que nosotros tenemos o estamos esperando, yo sé que va a llegar. Amén. Porque Jesús es un Dios vivo. Jesús vive. Él resucitó. No está muerto. Él está vivo. Y se está moviendo. Está obrando. Entonces, pasó ese milagro. Pues otro milagro es que, como yo estaba solo, mi esposa estaba en Guatemala, y les dije a los hermanos, vamos orando, porque si mi esposa no viene, entonces me voy, porque no puedo seguir Solo. si mi esposa no está. Y ayunamos y oramos. Y de ahí, esta es la historia del milagro. Es que yo pedí en el ABC, era el TPS o el ABC, los programas que estaban abiertos. Y yo apliqué. O una compañía. Sí. Okay. Y apliqué en un programa que abre el gobierno para que la gente aplique, para que yo tuviera papeles en primer lugar. Y cuando fui a la corte, fui a la entrevista, el oficial me dijo que no estaba inscrito en el libro, así que no tenemos registro. Entonces te mando a un juez de migración para que él juzgue tu caso. Y fui. Y el juez dijo, busquen en el libro de la Iglesia Bautista, que ellos fueron los que abrieron este programa. Y sí, así fue. Tampoco estaba, no tenía nada. Eso es cuando yo estaba solo y no tenía papeles. Porque primero tenía que darme papeles a mí para darle a mi esposa. Ajá. Entonces, Dios hizo el milagro. Porque fui a la tercera vez a la corte. Y el juez, empezó la corte y empezaron el fiscal y empiezan a acusarme a mí, y yo les estuve contestando las preguntas, y el abogado dijo,
yo creo que hace muchas preguntas para mi cliente. Y dijo el juez, yo creo también que son muchas. Entonces, ahora yo hago las preguntas. Y me dijo, ¿por qué te viniste de San Francisco a Delhi si la gente en San Francisco gana más dinero que en Delhi? Y yo le dije que había una necesidad de un pastor y por esa razón yo me vine. Y después me dijo, ¿por qué eres pastor? ¿Por qué eres pastor si no has estudiado? Y le dije, con todo respeto, señor juez, le voy a responder que a mí el Espíritu Santo me dio el don, el ministerio. La enseñanza. Porque dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo es el que da los dones. Y eso es lo que yo puedo contestarle, que yo recibí de él. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando yo le cité la Biblia al juez, dijo, se terminó la corte, yo tomo mi decisión, así de que esto va a ser todo por ahora. Y todos empezaron y se fueron. Y me quedé esperando. Cuando regresó el juez, como unos 5 minutos después, regresó con una carta y la abogada que estaba conmigo me dijo, ya te dio la residencia. Entonces pude saber que no me la dio el juez, me la dio Dios. Amén. Porque yo estaba fuera del programa, no estaba dentro, estaba fuera. Entonces ese es un milagro. Sí. Es un milagro que Dios hizo. Cuando oramos para la venida de mi esposa, también nos pusimos a ayunar y los hermanos dijeron, nosotros no queremos que se vaya. Pero les dije yo, Dios es el que tiene la respuesta, el control. Así que oramos y no muchos meses después ya vino mi esposa también. Y así que ahora puedo disfrutar de mi familia aquí. Y este es otro milagro que Dios ha hecho con nosotros y en mi vida. Y quiero hablar de como el último milagro que quiero hacer referencia, es que nosotros oramos en el 2000 por la propiedad, para que este edificio sea propio de la congregación y para que nos congreguemos libremente sin tener a nadie que nos esté, preguntando algo. Y esperamos 20 años, cuando al que le pagábamos la mensualidad, falleció. Pero siempre yo iba a su casa y cuando estaba vivo yo iba a su casa y decía, esta propiedad es de ustedes, nadie se las va a quitar, nadie se las va a quitar, nadie se las va a quitar. Entonces, como que era una locura la que yo oía, porque este señor no es él realmente el dueño, sino que son sus hijos. Y así pasó. Él falleció y yo mismo fui cuando lo sepultaron y yo prediqué en ese servicio de su funeral y y hasta ahí. Entonces tomamos un abogado para ver cuál era lo que había que seguir haciendo. El plan. Y Dios siguió obrando hasta en el 2024, en el mes de noviembre se hizo la corte y el juez dijo que nosotros éramos los dueños de la propiedad. Wow, amén. Entonces, yo quiero hacer, ¿cómo se llama? Una como referencia a todas las personas que nos vean o que nos ven, que Dios es el mismo, que Él está haciendo milagros, porque nosotros estamos en esta propiedad y ninguna cantidad de dinero como para poder hacer
venta tras venta y estar buscando de otra manera el dinero, sino que Dios nos las dio así, de una manera que es aquí donde es un milagro. Este es un milagro que Jesús ha hecho. Entonces, yo quiero enfatizar a todas las personas, a todos los cristianos, que no nos desesperemos y que sigamos creyendo que Jesús hace milagros. Amén. Y todo esto lo digo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y gracias mucho por su tiempo, hermano, que nos ha prestado de hablarnos de estos testimonios, milagros tan hermosos que espero que los que estén mirando se inspiren y que sean motivados. Así como dijo el hermano pastor, que sigan creyendo, porque Dios hace milagros. No importa cuánto tiempo pase, que Dios está escuchando y Él responde a nuestras peticiones. Y algo más que quiera usted tocar, un consejo para los jóvenes o para todos los demás que están ahí. Pues en realidad, si es para los jóvenes, que mi consejo es, como yo tomé el versículo del Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, que ellos también se aferren a la palabra, que no se aferren a la idea ni a ningún otro consejo que venga de otra parte, menos consejos de gente que no es cristiana, sino que vayan a la palabra de Dios. Amén. Que aquí tenemos una palabra que es el consejo que nosotros necesitamos. Y deseo que sus vidas espirituales sean prosperadas. Amén. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que este video, nuestro primer video, fue de bendición y de sustento para ustedes, los que están mirando. Espero que nos puedan acompañar para el siguiente video. Y esta fue La Vid Verdadera. Yo soy Daniela López y nos vemos en el siguiente video. Y Dios les bendiga.